En este espacio de Fundar estamos con otro Javier, el contador Javier Cófano. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Bueno, hablar de las expectativas, lo que genera un viaje de un mandatario, en este caso el gobernador de la provincia de China, ¿no? Así es, yo te propongo en este caso vincular el viaje del gobernador con las exportaciones de Mendoza y con los problemas del dólar. Parece, digamos, que es una combinación interesante para analizar. El gobernador ha viajado nuevamente a China para promocionar productos, digamos, con empresarios, para promocionar productos de producción mendocina y poder exportar, y a su vez a buscar potenciales inversores para obras públicas, para la minería y para las actividades hidrocarburíferas en la provincia de Mendoza. Creo que esto de buscar promocionar en el mercado chino las exportaciones de Mendoza es muy importante. Me gustaría, si podemos ver una primera filmina de nuestras exportaciones totales de casi 1.800 millones de dólares. Nuestros principales receptores son Brasil y Estados Unidos, están a la cabeza, como se puede ver en ese cuadro. Pero con 300 y pico millones y 400 y pico millones, pero China está muy por debajo, es decir, recibe exportaciones de la provincia de Mendoza solamente por 26 millones de pesos. Ahora, China tiene un gran mercado potencial, y si vemos la placa siguiente, todos los expertos dicen que va a rotar el eje del comercio internacional desde la zona de Europa a la zona del Pacífico. Una población impresionante tiene China, tiene cerca de 1.200 millones. Así es, pero en esta placa no vemos estrictamente la población de China, sino que es una placa que muestra la población de clase media del área del Pacífico. Esto incluye China, India, todos los países de influencia del área del Pacífico. Está expresada que en millones en millones de personas. Fíjense que gracias a su muy importante crecimiento, toda ese área ha incorporado a la clase media y tiene en el año 2010 casi 1.740 millones de personas de clase media, es decir, personas que pueden consumir. Y si volvemos a la filmina, vemos que para el año 2030 esas 1.740 personas de clase media pueden convertirse en más de 3.000 millones de personas en clase media. Hay una importantísima proyección, ¿no? Una importantísima proyección fruto del crecimiento de estos últimos años, y situación que no se da en Europa o en América del Norte, donde las bajas expectativas de crecimiento demográfico hacen que no se incorpore gran cantidad de personas a la clase media, es decir, a esa clase que consume. De manera que como estrategia, buscar el mercado de China y del área del Pacífico es muy importante. Hay que desarrollar instrumentos para llegar allí. Eso implica buscar mercados, llevar a los empresarios, ayudarlos a hacer los contactos y desarrollar infraestructura. Paso Las Leñas, paso el túnel de baja altura propuesto hace mucho tiempo a través de el paso en el norte con un ferrocarril que digamos ha quedado por falta de financiamiento, pero como mendocinos deberíamos pensar que hay mucho mercado para buscar en el área del Pacífico. Claro, este corredor que se menciona, el corredor bioceánico, ¿no? El corredor bioceánico. Ahora, también quería vincular esto con el precio del dólar, porque se pueden hacer todos los esfuerzos en materia de hacer contactos comerciales, generar infraestructura para poder llegar rápidamente a los puertos del Pacífico, se puede generar una cultura exportadora basado en eficiencia, volumen, etcétera. Pero si no tenemos un dólar competitivo para exportar, y esto ya depende de la política económica del gobierno nacional, va a ser muy difícil. ¿Qué significa tener un dólar competitivo? Bueno, creo que todos están esperando digamos, el regreso de la presidenta para que se tome alguna medida con relación al dólar. ¿Qué es lo que le sucede a los exportadores de las pequeñas economías regionales? Que ven que exportan y reciben como retribución a esa exportación un dinero, pero al tipo de cambio oficial, es decir, alrededor de 6 pesos. En cambio, sus costos de producción suben con la inflación y con el dólar paralelo, que hoy está a 10 pesos prácticamente. De manera que su producción se va haciendo poco competitiva porque se incrementan los costos y no se incrementan los ingresos que reciben por la exportación.
De manera que una de las posibilidades de las que se habla es un desdoblamiento del mercado cambiario, es decir, que haya un valor del dólar oficial para las exportaciones, un valor de dólar oficial para el turismo y un valor de dólar oficial para las operaciones financieras. En cualquier caso, alguna medida uno espera que se tome porque si no, esta distorsión que genera tener un tipo de cambio paralelo y tener un tipo de cambio oficial relativamente bajo, digamos. Ustedes fíjense que de los años 2003 al 2007, no tenemos las placas, pero hubo una explosión de exportaciones de la Argentina, y fundamentalmente de Mendoza. Si vemos una filmina siguiente, aquí estamos viendo que los productos más importantes de nuestras exportaciones. El producto más importante es el vino, que durante la década pasada tuvo una expansión muy fuerte en materia de exportación, pero que se ha frenado. ¿Y por qué se ha frenado? De acuerdo a lo que explican los empresarios, porque sus costos internos siguen subiendo y el precio internacional no sube y tienen ese dólar congelado o que no sube al ritmo que suben los costos. En realidad al productor, en este caso al industrial, ¿no le interesa exportar? ¿Están así o, digamos, es demasiado la burocracia que tiene que hacer para llegar a una ganancia no tan importante como debería? Claro, no es que no le interese exportar, yo creo que todos aquellos industriales que han hecho un camino y han ganado un mercado, ven que hay posibilidades porque nuestros productos tienen calidad, tienen, en el caso de los vinos, de las frutas, de los productos envasados, la agroindustria, tiene grandes posibilidades. Pero si se siguen incrementando los costos, si se siguen demorando, por ejemplo, las devoluciones del IVA a la exportación, todo eso genera un cúmulo de cosas que hace que tenga un freno el crecimiento de la producción, porque cuando no se puede seguir exportando, se vende en el mercado interno, pero el mercado interno tiene un límite, es decir, somos muy pocos habitantes y consumidores en la Argentina para las posibilidades potenciales de la producción mendocina. En realidad la teoría dice que se exporta lo que sobra una vez, digamos, cubierto las necesidades del mercado interno, ¿no? Sí, así es, pero en materia de esos productos, las necesidades del mercado interno están más que satisfechas. Hay que buscar nuevos mercados. Esto solo va a ser posible si miramos al Pacífico, si generamos la infraestructura para llegar, pero además si el gobierno nacional entiende que digamos, nosotros no exportamos soja, que es un producto que independientemente de un dólar un poco más alto o más bajo, va a seguir siendo competitivo porque tenemos la pampa húmeda, porque es muy barato producir, pero aquel producto que lleva agregados, que lleva valor añadido, como el vino y todo lo demás, la cosa se complica mucho si no hay un dólar competitivo. Digamos, tiene mucho más allá del viaje del gobernador, tiene que ir acompañado por ciertas medidas también, entonces. Exactamente. La estrategia de buscar mercado del gobernador es muy importante, es muy interesante, pero nos tiene que escuchar más el gobierno nacional a las economías regionales. Contador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Cerramos este espacio de Fundar.